Teorema de Bayes. El teorema de Bayes nos dice que si los eventos B constituyen una partición del espacio de muestra E y que estos eventos son diferentes de cero, entonces para un evento A cualquiera contenido en el espacio muestral, tal que la probabilidad del evento A sea también diferente de cero. Por lo tanto, necesitamos de la condicional, es decir, que para calcular la probabilidad de que ocurra un evento B, dado que ocurrió un evento A. Vamos a ver el mismo problema, pero resuelto con tres formas diferentes. Dice, los miembros de una firma de consultoría rentan automóviles en tres agencias. 60% en la agencia 1, 30% en la agencia 2 y 10% en la agencia 3. Si el 9% de los vehículos de la agencia 1 necesitan afinación, 20% de las unidades de la agencia 2 necesitan también una afinación y 6% de los autos de la agencia 3 necesitan asimismo afinación. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un auto rentado a la firma necesite afinación? Por lo tanto, corresponde a un problema con una aplicación del teorema de Bayes. Vamos a calcular los datos primero. Bueno, vamos a sacar los datos. Nos están dando o nos dicen, mejor dicho, que la agencia 1 tiene una probabilidad de renta de automóviles del 60%. Lo transformamos a una probabilidad relativa que sería de 0.60. La agencia 2 tiene una probabilidad del 30%, es decir, 0.3. Y la agencia 3 una probabilidad de 0.10. Ahora, nos dice que 9% de los vehículos que renta la agencia 1 necesitan afinación. Entonces, ahí ponemos una condicional, es decir, la probabilidad de que necesite afinación dado que es rentado por la agencia 1 es igual al 9% o 0.09. Lo mismo sucede para la probabilidad de la afinación dado que el auto rentado proviene de la agencia 2, es de 0.20. Y por último, la probabilidad de que necesite afinación dado que es rentado por la agencia 3, es igual al 6% o 0.03. Una vez que sacamos estos datos, recordemos que la fórmula de la condicional es la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de la intersección de A y B entre la probabilidad de B. Si yo despejo esta fórmula, nos queda de la siguiente manera. La probabilidad de que suceda A y B va a ser igual a la probabilidad de A dado que sucedió B por la probabilidad de B. Aplicando esta fórmula con los datos que tenemos, significa que tenemos que calcular la probabilidad de que sea rentado por la agencia 1 y necesita afinación. Esto es igual a la probabilidad de que se rentó en la agencia 1 por la probabilidad de que necesite afinación y sea rentado de la agencia 1. Entonces multiplicamos 0.6 por 0.9 y obtenemos un resultado de 0.054. Lo mismo hacemos para las siguientes agencias, obteniendo un valor de 0.06 al multiplicar 0.30 por 0.20 y de 0.006 al multiplicar 0.10 por 0.06. Una vez que ya tenemos las probabilidades de las agencias y las afinaciones, esto nos da como resultado al sumar la probabilidad de que se necesite afinación, que es igual a 0.12. Con esto queda contestada la pregunta de cuál es la probabilidad de que un auto rentado a la firma necesite afinación. Ahora,
Regresando al mismo problema, como podemos observar, tenemos los datos, tenemos el cálculo de las probabilidades, dado que son independientes, y aplicamos, en este caso, dada la pregunta, si un automóvil rentado a una firma de consultoría 3 necesita afinación, ¿cuál es la probabilidad de que este vehículo provenga de la agencia 2? Es aquí donde regresamos a la condicional y por lo tanto nos quedaría, usando la fórmula del teorema de Bayes, como la probabilidad de que suceda el evento A, B, dado que sucedió el evento A. Y aplicándolo a nuestro problema, quedaría de la siguiente manera. La probabilidad de que provenga de la agencia 2, dado que requiere afinación, sería igual a la probabilidad de que proviene de la agencia 2 y requiere afinación, dividido entre la probabilidad de que se requiere afinación. Si observamos, aplicando o sustituyendo, mejor dicho, esta fórmula, tenemos que la probabilidad de que provenga de la agencia 2 y requiera afinación va a ser igual a la probabilidad de que venga de la agencia 2 por la probabilidad de que requiera afinación, dado que viene de la agencia 2, y si observan, el valor corresponde a 0.06. Lo vamos a dividir entre la probabilidad de que requiere afinación, que en el inciso anterior fue calculado. Por lo tanto, simple y sencillamente, se suman estas tres probabilidades, como lo observan aquí en la fórmula, y nos da el total de 0.12. Como nosotros ya lo habíamos calculado, simple y sencillamente podemos colocar el valor de 0.12, dividirlo, y la probabilidad de que este vehículo provenga de la agencia 2, dado que requiere afinación, sería de 0.5. Este es un método. Continuemos. Usando el mismo problema, ahora vamos a calcular la misma probabilidad de que un auto rentado a la firma necesita afinación, pero ahora lo vamos a hacer mediante un diagrama de árbol. Tenemos en este caso, por ejemplo, las agencias, agencia 1, agencia 2 y agencia 3, con sus respectivas probabilidades. Si la agencia 1 tiene una probabilidad de 0.6 de que se rente, también observamos que tiene una probabilidad de afinación de 0.09 o de que requiera afinación. De que no requiera sería de 0.91. Acuérdense que en este caso de teorema de Bayes manejamos los complementos. Por ejemplo, en la agencia 2, que tiene una probabilidad de renta de 0.30, ahora vemos que de que requiera afinación sería 0.20 de acuerdo a lo que nos indica el problema. El complemento sería que no requiera afinación de 0.8. Y para la agencia 3 aplicamos lo mismo. Nos dan la probabilidad de que sí requiera afinación y nosotros calculamos que no la requiera, sacando el complemento. Les recuerdo que para sacar el complemento se hace 1 menos 0.09, nos da de 0.91. 1 menos 0.20 nos da de 0.80. Y 1 menos 0.06 nos da de 0.94. Como son eventos independientes, calculando la probabilidad nuevamente de que sea rentado por la agencia 1 y requiera afinación, va a ser igual a la probabilidad de que sea rentado en la agencia 1 multiplicado por la probabilidad de que requiera afinación, dado que se rentó en la agencia 1, y simple y sencillamente es multiplicar el 0.6 por el 0.09 y obtenemos el 0.054. Lo mismo hacemos para el caso de la agencia 2 y para el caso de la agencia 3. La suma, recordemos que nos da de 0.12. Ahora, para calcular el inciso B, utilizando el diagrama de árbol,
sucede lo mismo. Una vez que ya encontramos la probabilidad de que requieran afinación, aplicamos nuestra fórmula y volvemos a colocar la probabilidad, porque nos está cuestionando cuál es la probabilidad de que este vehículo provenga de la agencia 2. Entonces, tomamos el valor de que requiera afinación y venga de la agencia 2 de 0.06 y lo dividimos entre el total de la suma que fue calculada, el total fue calculado con la suma de cada una de las agencias y que requieran afinación con esas probabilidades. Por lo tanto, la probabilidad de que provenga de la agencia 2, dado que requiera afinación, es de 0.05. Ahora vamos a continuar con el último método para resolver este problema. Lo vamos a resolver mediante una tabla de probabilidad conjunta. Primero comenzamos colocando las agencias A1, A2, A3 en la primera columna y colocamos sus respectivas probabilidades .6, .3 y .1. La suma, recuerden que nos debe dar de 1. Posteriormente, para calcular la probabilidad de que requiera afinación, tenemos que multiplicar el total, que es .6, por el 9%. Entonces, al multiplicar el 0.09 por el 0.6, obtenemos una probabilidad de 0.054. Si queremos encontrar la probabilidad de que no requiera afinación, simple y sencillamente multiplicamos el complemento del 9%, que sería 91%, y lo multiplicamos por ese .6, nos da de 0.546. Esa es una forma de calcularlo. La siguiente es hacer 0.6 menos .054 y obtenemos este mismo valor. Lo mismo que hicimos para calcular las probabilidades de la agencia 1 y que requiere, de la renta de la agencia, del auto de la agencia 1 y que requiera afinación, y la renta del auto en la agencia 1 y que no requiera afinación, lo van a realizar de la misma manera para las siguientes agencias. Una vez que ya se calculan esos valores, sumamos o sacamos el total de las probabilidades de que requiera afinación y de que no se requiera la afinación. Para contestar las preguntas, como en este caso, que dice que cuál es la probabilidad de que un auto rentado a la firma necesite afinación, es mucho más sencillo, porque solamente ponemos la notación probabilidad de que requiera afinación y colocamos el total, que equivale a 0.12. Para el ejercicio B, si un automóvil rentado a una firma de consultoría necesita afinación, ¿cuál es la probabilidad de que este vehículo provenga de la agencia 2? Utilizamos la condicional, que dice que para calcular la probabilidad de que venga de la agencia 2, dado que requiere afinación, es igual a la intersección entre la agencia 2 y que requiera afinación, y eso se va a dividir entre la probabilidad de la afinación. Si se fijan, la intersección está aquí entre A2 con que sí requiere afinación. Esta intersección es de 0.06 y se divide entre el total de que requiera afinación, obteniendo una respuesta de 0.5. Estos son los diferentes métodos para utilizar el método de Bayes.